Ser podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, fin a la guerra. La guerra arancelaria. 17 años después, termina el conflicto más largo en lo comercial. El conflicto entre Boeing y Airbus, la guerra arancelaria más larga de la historia, toca suelo. Así lo ha anunciado hoy la Comisión Europea, von der Leyen. I am very positive that we will find an agreement. Confío en llegar hoy a un acuerdo en el conflicto de Boeing y de Airbus. Recuerdo perfectamente que este fue el tema de mi primera conversación telefónica con Biden. Y hoy estoy contenta de saber que podemos resolver esta disputa que es la más larga de la historia comercial y que por tanto va en el interés de todos el conseguir solucionarla. Airbus y Boeing han recibido durante años dinero y subvenciones de sus gobiernos, el europeo en el caso de Airbus, el americano, el estadounidense en el caso de Boeing. Y los dos gobiernos se han denunciado mutuamente por apoyar a esas empresas. Esas denuncias fueron escalando hasta llegar a una auténtica guerra comercial y a una imposición de aranceles cruzada que han terminado pagando los fabricantes de maquinaria agrícola, los agricultores, los fabricantes de aceite. En total, 1.100 millones en pérdidas en Estados Unidos y 1.000 millones en pérdidas aquí. No hay ganadores en esta guerra, solo hay grados de derrota. Hoy Estados Unidos y la Unión Europea firman la paz arancelaria por lo menos durante 5 años. El acuerdo es literalmente histórico. Bruselas, Griselda Pastor, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Cerrar el contencioso era el objetivo principal de von der Leyen. Así lo ha recordado la presidenta de la Comisión esta misma mañana, al reiterar que este fue ya el objeto de su primera llamada telefónica a Biden. Por esto hay satisfacción total en la sede europea, donde el pacto garantiza 5 años de plazo para definir bajo qué reglas nuevas podrán recibir subvenciones de Estado los grandes productores de aviones. Un acuerdo que ha llegado cerrado a la reunión institucional con Biden, a quien von der Leyen ha recibido con bastantes halagos. El hecho de que usted haya venido recién comenzado su mandato demuestra la importancia que da usted a Europa y yo lo aprecio. Han sido unos años difíciles, pero América cambia, Europa cambia, el mundo cambia y puedo asegurarle que tiene usted aquí a unos auténticos amigos con los que trabajar como aliado. Dice la presidenta de la Comisión que ahora deberá designar a sus técnicos para este grupo de trabajo del que depende que en el futuro próximo las grandes productoras de aviones puedan recibir subvenciones. El acuerdo es especialmente importante porque esta no era una disputa comercial solo en lo aeronáutico. Esto ha provocado que se impongan aranceles a la aceituna de mesa, a los vinos españoles, a los quesos españoles, a los cítricos españoles. Así que cuando se desmontan estos aranceles, todos esos sectores van a vender más y van a vender más barato. Hoy, la ministra de Comercio, Reyes Maroto, decía: el Gobierno de España siempre ha defendido una solución negociada y este acuerdo es un acuerdo histórico que nos permite recuperar las exportaciones y la inversión de unos productos tan importantes, no solo para la recuperación económica, sino también para las empresas españolas. Es el fin a la guerra arancelaria más larga de la historia. Es el fin a la guerra más cara de la historia, que ha costado 1.100 millones en Estados Unidos, 1.000 millones aquí, y que terminaba cuando terminaba el acuerdo comercial de 1992. Hasta esa fecha se había trabajado en una situación de tolerancia mutua. Estados Unidos permitía que la Unión Europea subvencionara a sus compañías y la Unión Europea permitía que Estados Unidos hiciera lo mismo al otro lado del Atlántico. Pero en el año 2004, Estados Unidos registra una queja ante la OMC por los subsidios a Airbus y Europa registra otra por los subsidios a Boeing y comienza en tiempos de George Bush una guerra comercial que, decía, iba a dejar gran victoria económica.
En aquel momento empieza una batalla que en el año 2019 da lugar a una explosión con Trump. Con Trump se empieza a castigar a sectores que nada tienen que ver con la aviación. I met with the new head of the European Commission, who's terrific. And we had a great talk, but I said, look, if we don't get something, I'm going to have to take action, and the action will be a very... Aquello era lo que decía Trump. Trump decía, o me dais, o os voy a dar. Y Trump, literalmente, tal y como acaban de escuchar, porque esas eran sus palabras literales, empieza a imponer aranceles por valor de $7.500 millones a comida y bebida europea. Eran finales de 2019. And they are, frankly, Jean-Claude was a friend of mine, but he was impossible to deal with. Estados Unidos impone aranceles y la Unión Europea responde con aranceles al whisky, al tabaco, al grano y a nueces americanas por valor de $4.500 millones. Es un momento en el que el propio presidente Pedro Sánchez dice: nos levantamos cada mañana con un sobresalto. El enfriamiento de la economía y el renovado afán proteccionista de algunos dirigentes que tuitean por la noche y nos despertamos por la mañana algo sobresaltados, ¿no? Y tan sobresalto que el 31 de diciembre Estados Unidos impone aranceles del 25% a todos los productos franceses y alemanes. Impone aranceles también al aceite de oliva español, a la aceituna de mesa, a los vinos, a los quesos, a los cítricos y también a nuestra maquinaria agrícola. Todo eso ocurre y todo eso es lo que estábamos viviendo hasta hoy, hasta que hoy se firma la paz. Por un cambio de gobierno, sí, como anunciaba Josep Borrell. No pensemos que con Biden todo... Vamos a ver, el Partido Demócrata también tiene un ramalazo proteccionista nada despreciable. No creo que mañana nos encontremos en la situación idílica de que la administración Biden decide suprimir los aranceles que puso la administración Trump. Pues nos hemos encontrado con esa situación. Y no es solo un cambio de tono político, han cambiado además dos cosas más. La primera, la crisis de Boeing, el 737 MAX, ha provocado unas caídas del 70% en sus pedidos y también en Airbus del 60% en sus pedidos. Así que esa crisis aeronáutica ha llevado a los dos gobiernos a intentar suavizar las penalizaciones cruzadas que se imponen. Además, hay una segunda crisis, la crisis del COVID, que ha provocado el 80% de la caída en el tráfico aéreo internacional y que ha provocado que Airbus registre 196 aviones, 196 pedidos cancelados y que Boeing registre 66 aviones, 66 pedidos cancelados. Hay dos grandes cambios a los que sumar un tercero algo menos sutil. China, uno de las grandes demandantes de aviones hasta el momento, 24% del mercado, 24% de la demanda representaba China, ha empezado a subsidiar también su industria. Esto ha forzado el cambio, reconocía la propia ministra de Exteriores española, González Laya. 4 meses para negociar un acuerdo, teniendo en cuenta que además nos importa mucho arreglar esta diferencia, esta disputa, porque lo que hay en juego es poder también regular las ayudas que China da a sus productores aeronáuticos. Así que lo que tenemos hoy es el fin de la guerra más larga y de lo que han visto, una escalada a la que el cambio de gobierno en Estados Unidos, el cambio de situación económica y el cambio impuesto por el COVID y por China acaban de desactivar. Hoy termina la guerra más larga en lo comercial que hemos vivido hasta el momento. Y cuyo precio han terminado pagando aquí los agricultores españoles, porque los aranceles han ido mucho más allá de la industria aeronáutica. Carlos Sevilla, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Hoy, Carlos, todos ellos están evaluando el impacto porque ese impacto ha sido millonario aquí. Sí, los aranceles suponen una factura de 942 millones de euros para el sector agroalimentario español, porque ese es el valor que alcanzaron en 2020 las exportaciones a Estados Unidos de los productos afectados por las tasas, según los datos facilitados hoy por el Ministerio de Agricultura. Una factura que se reparte en 4 grandes categorías de productos. El más afectado, que además es el producto más vendido a Estados Unidos, es el aceite. Sus exportaciones alcanzaron los 450 millones de euros y, según la patronal Las Oliva, las ventas cayeron un 80% por el conflicto
de Airbus. En segundo lugar, el vino, con exportaciones por valor de 264 millones de euros y descensos del 20% en las ventas, según el Observatorio del Mercado del Vino. Tercer producto, las aceitunas de mesa, que exportaron a Estados Unidos 145 millones de euros en mercancía, y la patronal Asemesa habla de una caída de las ventas de entre el 20 y el 30%. Y por último, los quesos, que representaron 82 millones de euros en exportaciones. A esta lista de productos afectados por los aranceles hay que añadir otros con menor volumen de ventas, como la carne de cerdo, los cítricos y otras bebidas alcohólicas al margen del vino. En total, el año pasado el sector agroalimentario español vendió productos a Estados Unidos por un importe de casi 2.200 millones de euros. El país norteamericano es el primer destino de las exportaciones del sector fuera de la Unión Europea y el principal origen de sus importaciones. Este es ahora mismo el calibre del alivio. 2.200 millones en ventas, primer destino exportador fuera de la Unión Europea. Hoy el campo español registra cierto alivio. Secretario General de UPA, de la Unión de Pequeños Agricultores, Lorenzo Ramos, ¿cómo lo leen? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Desde UPA valoramos muy positivamente la suspensión de los aranceles entre Estados Unidos y la Unión Europea. Consideramos que hay que acabar de una vez por todas con las guerras comerciales con los productos alimentarios y creemos que es una muy buena noticia. Esperemos que sea el inicio del fin de muchos vetos, aranceles y guerras comerciales que se están imponiendo en productos alimentarios, que desde luego no tienen ningún sentido, porque no solamente es perjudicar a los agricultores y ganaderos que producen esos alimentos, sino privar a los ciudadanos de esos países de unos alimentos que ellos han elegido libremente para consumirlos porque son de primerísima calidad. Por tanto, la verdad que nosotros celebramos la suspensión por 5 años, queremos que sea definitiva y que esto abra la puerta a que otros vetos como el de Rusia, que está afectando duramente a nuestras frutas y hortalizas, pues también terminen lo más pronto posible. Todo apunta ahora mismo, gracias a que ahora efectivamente esta es la paz definitiva. Ignacio Cantos, director de inversiones de ATL Capital, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Es esta la paz definitiva? ¿Estamos ante la paz ya permanente? Bueno, yo creo que sí, efectivamente, como habéis dicho, tenemos un nuevo enemigo bastante grande, que es China, que además está creciendo, que ha aprovechado la crisis del COVID para dar un impulso pues a muchas de sus industrias y bueno, y una nueva administración en Estados Unidos que bueno, pues no sé, prefiere no estar tan en guerra. Veremos cómo va su balanza comercial en el futuro y si la reactiva, pero por ahora prefiere firmar la paz y centrarse en su conflicto con China, ¿no? Hemos visto sectores, especialmente del sector primario, aceite, vino, aceitunas, quesos, pero ¿qué impacto, qué recorrido puede tener esto en sectores en general? ¿Quién gana, quién pierde aquí a partir de ahora? Bueno, yo creo que el sector aeronáutico gana algo y bueno, y desde luego el sector primario, que se había visto afectado por una guerra, pues yo creo que sí gana. Es verdad que esto en la bolsa en general, excepto alguna empresa pues pequeña, no cotiza mucho, ¿no? Pero desde luego yo creo que para el sector primario español es muy importante y bueno, tiene su cierta repercusión en el PIB. ¿Podemos esperar una efecto imitación? ¿Podemos esperar una caída de barreras si Estados Unidos y la Unión Europea bajan aranceles, que lo haga también Rusia, que lo haga también China, como pide el campo español, por ejemplo? Bueno, yo creo que eso será un poco más complicado. Este tipo de economías intervenidas siempre tiene un cierto proteccionismo, especialmente en algunos productos como precisamente los del sector primario, ¿no? Con lo cual parece difícil. No es algo que surgiera solo por la guerra comercial de Estados Unidos. Las zonas de libre comercio siempre han sido pues de los países OCDE más bien, y este tipo de países siempre ha estado un poquito más fuera, aunque pertenezcan a la Organización Mundial del Comercio, con lo cual parece difícil que por esto precisamente caigan más barreras, pero bueno, no es descartable si puede haber una nueva ronda en la Organización Mundial del Comercio. Volvemos enseguida, leemos mercados con usted, pero hoy este es el punto final a una guerra arancelaria que comenzó en el cielo y que hoy, 17 años después y 2.100 millones de pérdidas más tarde, toca suelo. Hora 25 de los negocios, seguimos. Hora 25 de los negocios, con Pepa Bueno y Javier Ruiz. Que el gobierno
va a cumplir con su compromiso de alcanzar ese objetivo. Lo que podremos discutir es cómo lo distribuimos entre el año 22, el año 23 o si incorporamos el año 21. Es importante llegar a ese compromiso, pero también es muy importante que sea compatible con la generación de empleo para que nuestro país, evidentemente, pueda llegar a las cifras prepandemia y, si es posible, recuperar también las expectativas que teníamos de crecimiento de la ocupación antes de que se iniciara esta pandemia. Es la respuesta del Gobierno a lo que les ha contado la SER, lo que adelantaba el diario El País, el informe de los expertos sobre el salario mínimo interprofesional. Ese informe recomienda al Gobierno subir el salario mínimo hasta los 1.047 euros en el año 2023 y empezar esa subida ya este año 2021. Literalmente plantea una senda que obligaría a subir el salario mínimo para llegar a los compromisos con la Carta Europea, ese 60% del salario medio, desde ya, desde este mismo año. Rafa Bernardo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. La recomendación no solamente es de subida, no solamente es de ese 60% que conocíamos, sino que la recomendación es que se haga de manera inmediata. Sí, la Comisión de Expertos da respuesta a esas dos preguntas que hacía el Ejecutivo: ¿cuánto es el 60% del salario medio y cómo llevar el salario mínimo hasta esa cantidad en lo que queda de legislatura? En cuanto a la cifra, los expertos dicen que la subida ha de llevar el SMI de los 950 euros mensuales actuales hasta una horquilla en 2023 comprendida entre los 1.012 y los 1.047 euros al mes, es decir, una subida entre el 6,5% y el 10,2% en 2 años y medio. Y en cuanto al cómo, también se dan varias opciones: una primera senda con subidas más intensas en 2021 y 2022 y más leves en 2023, otra más conservadora, pequeña subida en 2021 y dejando las más intensas para 2022 y 2023, pero también dicen que ante lo incierto de la recuperación y la crisis, el Gobierno puede optar por posibilidades que acentúen aún más los 2 últimos años. Eso sí, y esto es lo relevante, nunca excluyen los expertos explícitamente esa posibilidad de subidas en lo que queda de este año, que es la posición que siempre ha defendido la vicepresidenta Díaz frente a la vicepresidenta Calviño, que está por mantener la congelación en 2021. Lo que está congelado ahora es el problema. Mientras el Gobierno busca fecha para que el informe se presente una vez finalizado, le quedan unos retoques, se baraja esa fecha de presentación finales de esta semana, mediados de la siguiente, y es a continuación cuando se desatará la cuestión. Tendrá que decidir la subida y presentársela a los agentes sociales. Porque ahora mismo, gracias Rafa, lo que hay es efectivamente un pulso interno dentro del Gobierno. Hemos escuchado a la ministra de Trabajo, a Yolanda Díaz, a la que hoy este informe carga de autoridad, diciendo que hay que subir ese salario mínimo y que hay que hacerlo ya. Portugal, Francia, Alemania y 15 países más están entendiendo que justamente en esta enorme crisis necesitamos seguir implementando los salarios mínimos. ¿Y por qué? Porque el salario mínimo es la herramienta fundamental para paliar la desigualdad y la pobreza. Pero frente a ella, Nadia Calviño. Estamos hablando de si debe el Gobierno o no, en este momento, imponer esa decisión sobre empresas en las que a lo mejor lo que están decidiendo es si abren o no abren el año que viene, si contratan sí, o no contratan. pero no ahora, no en el año 2021. La Comisión de Expertos dice 2021 ya, y hoy los sindicatos han respondido, primero, pidiendo que efectivamente este salario mínimo interprofesional suba ya, y segundo, señalando cierta contradicción en el Gobierno, en el sector económico del Gobierno. Si la economía está tan boyante como el Gobierno dice, si hay un 6,2% de subida prevista, como señalaba ayer el Banco de España, si todo va tan bien, ¿por qué se regatea la subida a los que más la necesitan? El salario mínimo interprofesional. Ese es el argumento hoy de Comisiones Obreras, de Unai Sordo. En un momento en el que la economía, según el Banco de España, va a subir por encima del 6% del PIB en este año 2021, no se puede tolerar una congelación del salario mínimo en los 950 euros. Este informe debe ser... O de Mariano Oya, de UGT. Instamos al Gobierno a reabrir de inmediato la mesa para la subida del salario mínimo interprofesional de este año, sin demorar más la decisión. Ahora que las previsiones económicas son favorables y empieza a crecer el empleo... Exsecretario General de Empleo, miembro de Economistas frente a la crisis, Antonio González. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Debe comenzar ya la subida 2021 ya? Bueno, eso es una decisión que, como han dicho los miembros de la Comisión de Expertos, es una decisión que corresponde al Gobierno. Yo lo que creo que corresponde decir es que, en fin,
estamos hablando de pequeñas subidas, ya no estamos hablando de la subida pasada del 22%, para la que el propio Banco de España tiene dudas acerca de sus efectos conjuntos, ¿no? Estamos hablando de subidas muy pequeñas, de cómo subir entre un 6 y un 10% en 3 años. Por tanto, desde el punto de vista económico, esas cifras no tienen relevancia. Y subir el salario mínimo interprofesional, no subirlo nada, o subirlo un 1% o un 2% en 2021 no tiene absolutamente ninguna relevancia desde el punto de vista macroeconómico. Y desde el punto de vista microeconómico, que puede haber, digamos, algunas empresas, como dice la vicepresidenta y ministra de Economía, algunas empresas que puedan tener muchas dificultades, etcétera y tal, y que por tanto no se le puede añadir esta más. Bueno, la tesis que mantienen todos los organismos internacionales y que conoce bien la ministra es que no se pueden mantener empresas zombies con ayudas públicas. Y si no se pueden mantener empresas zombies con ayudas públicas, mucho menos, digamos, con una ayuda salarial, ¿no? Es decir, a costa de tener salarios mínimos más bajos. Esto no tiene mucho sentido. Conclusión. Pero desde luego desde el punto de vista macroeconómico, las subidas que se están planteando entre el 3 y el 6% o menos del 5% en un periodo de varios años, esto no tiene relevancia ninguna. Y desde el punto de vista de la competitividad, de la inflación, del resto de las macromagnitudes, tampoco lo tiene. Conclusión, el debate técnico está resuelto. Ahora es simplemente una cuestión de decisión política. Exacto, eso es. Aquí hay que recordar que la cuestión del salario mínimo interprofesional, antes que nada, es una cuestión que tiene dimensión social. Se trata de cumplir con los criterios y con los acuerdos internacionales que ha asumido el Estado español en cuanto al cumplimiento de la Carta Social Europea, que dice que no son dignos salarios inferiores al 60% del salario medio. Ese es el criterio social por el que se establece el salario mínimo interprofesional y al que, en fin, nuestro país está obligado porque ha querido obligarse a ello y ha firmado esos acuerdos. Y luego viene la otra dimensión, la dimensión económica, ¿no? Y la dimensión económica hay que verla en cada caso y para cada crecimiento de los salarios del salario mínimo. Y en este caso, desde luego, no se ve que haya razones por ninguna parte que puedan llevar a que no se produzcan ese tipo de subidas. Pues Antonio González, ex secretario general de Empleo, miembro de Economistas frente a la Crisis, le agradezco que esté con nosotros esta noche. Un abrazo y muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Debate. ¿Resuelto o no? La decisión ahora es política. Hora 25 de los negocios. Seguimos. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. Cadena SER. La radio.